¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, los derechos humanos en El Salvador con otra notable invitada, Zaira Navas, abogada de la organización no gubernamental Cristosal, directamente desde San Salvador. Zaira Navas, una cálida bienvenida al programa. Gracias. Un saludo a todas las personas. Zaira, tu organización Cristosal, la organización no gubernamental, acaba de revelar un informe que lo llama entonces El silencio no es opción, y dentro de los muchos detalles que da, y más que preocupantes, es que 261 personas murieron en prisión durante el régimen de excepción en El Salvador. Cuéntanos todo lo más relevante que, en tu opinión, tiene este informe. Bueno, El Salvador, un país de Centroamérica, tiene desde hace muchos años una situación de violencia muy grave. Cristosal es una organización de la sociedad civil que tiene un trabajo en El Salvador desde hace 24 años. El gobierno actual ha implementado un régimen de excepción desde hace más de 2 años en el país, y nuestra organización se ha dedicado a investigar y documentar las graves violaciones de derechos humanos que ocurren en el contexto del régimen de excepción, a partir de las denuncias que comenzamos a recibir cuando el régimen de excepción inició. Este informe que se presentó tiene o recoge información de 2 años del régimen de excepción. Quiero decir que Cristosal ha elaborado previamente 5 informes. Este es nuestro 6º informe sobre el régimen de excepción. Y aquí recogemos las principales prácticas de violaciones de derechos humanos que se han cometido en el contexto del régimen de excepción, particularmente hacia personas inocentes. Quiero hacer una pausa para referirme a que El Salvador está vendiendo este modelo, su gobierno está vendiendo hacia otros países este modelo como un modelo exitoso de seguridad, pero no dice cuál es el costo de una real reducción de homicidios. Déjame interrumpirte allí, Zaira, déjame interrumpirte allí para ayudarnos a ubicarnos ante una audiencia fuera del Ecuador, El Salvador. Acá estamos hablando de un presidente que decide arreglar el tema de inseguridad con megacárceles y ya ha metido más de 81.000 personas presas. De ahí en adelante sigue tu informe, por favor. Claro. El informe relata cómo después de que el gobierno del presidente Bukele en 2022 venía reduciendo los homicidios a partir obviamente de una negociación que ha sido probada por fuentes periodísticas y hay muchas personas presas ya en Estados Unidos, una negociación con las pandillas. Sin embargo, hay una ruptura en esa negociación que el presidente entonces tenía con las pandillas en 2022 e implementa un régimen de excepción que implica violar la misma Constitución, porque en El Salvador la Constitución permite hacer o aplicar regímenes de excepción solo hasta 60 días. Y esto es la imposibilidad de conocer de qué se le acusa cuando es detenido, tener derecho a un defensor y que la detención provisional llegue más allá de 15 días. Pues después de 2 años de aplicado este modelo, obviamente hay una reducción de homicidios. Pero a la par de esto, el gobierno ha cerrado cualquier fuente de información oficial para saber si es cierto que hay una reducción significativa de homicidios. No hay acceso a la información pública. Y por eso es que cuestionamos si es tan cierta esta frase que se dice que El Salvador ahora es el país más seguro del hemisferio en América Latina. Sobre los resultados del informe, en esta ocasión nos centramos en 3 temas esenciales. El impacto humano que tiene el régimen de excepción en la población salvadoreña y en las familias de las más de 80.000 personas detenidas, 80.500
hasta el mes de junio, ahora ya irán más de 81,000, y el impacto que tiene en toda la población salvadoreña, porque somos un país de un poco más de 6 millones de habitantes. El número de personas privadas de libertad por el régimen rebasa una muestra muy grande de la población salvadoreña si le sumamos a la familia. El informe ha determinado, en cuanto al costo humano, que las mujeres son las principalmente impactadas, que las mujeres que antes asumían roles de cuidado, que históricamente en los países de América Latina ha sido así, ahora no solo asumen roles de cuidado, sino también son las proveedoras, son las encargadas de buscar justicia, y que las mujeres privadas de libertad están también en una situación de desventaja con respecto a los hombres. Aunque las mujeres representan el 15% de las personas detenidas, de acuerdo a los datos que nosotros hemos recibido por casos que Cristosal está atendiendo, más de 3,700 casos que Cristosal atiende. Lo digo porque el gobierno no da cifras sobre cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos menores de edad están detenidos. Estas mujeres que están privadas de libertad lo están en cárceles diseñadas para hombres. Son víctimas de tortura. Han pasado muchas de ellas detenidas ya más de 2 años. Son muy pocas, solo el 1% de esta población que ha sido detenida durante el régimen de excepción ha logrado obtener una medida sustitutiva a la detención provisional. Ninguna de las personas detenidas, estamos hablando de esas 80,500, ha sido juzgada hasta este momento. No es cierto cuando se dice que son pandilleros o pandilleras las que están presas. Ninguna ha sido juzgada, solo en el caso de menores de edad. Pero en el caso de las personas adultas no se ha probado que realmente sean pandilleros. Y quiero decir que nosotros hemos investigado y documentado que la gran mayoría de personas detenidas, esto a partir de una investigación que analiza expedientes o casos judiciales, llegamos a determinar que en estos casos solo un porcentaje muy bajo las personas realmente tenían tatuajes o hay alguna evidencia de que son pandilleros. Pero las fotografías que el gobierno muestra son distintas. Muestra imágenes de personas tatuadas, muestra imágenes de gente que probablemente tiene vínculos con estructuras criminales que en El Salvador son conocidas como pandillas. Y entonces decía que este costo más grande lo tienen las mujeres que siguen siendo torturadas en las cárceles. Y el resultado de nuestra investigación, además, hizo énfasis en las muertes que se están produciendo al interior de las cárceles. Y un dato muy doloroso y muy fuerte es que en El Salvador la legislación permite que las niñas y niños menores de 5 años puedan vivir con sus madres que están privadas de libertad. Pero esto realmente se ha convertido en un riesgo para la vida de las niñas y los niños, porque ahora están privados de libertad junto a sus madres. No pueden salir de la cárcel, no tienen contacto con sus familiares y hemos documentado la muerte de al menos 4 bebés, 2 niñas y 2 niños, producto de estar privados de libertad. También hemos investigado y documentado la muerte de 161 personas adultas. De estas personas, 17 eran mujeres. Y estas muertes se han producido particularmente por violencia generada al interior de las pandillas, por ahorcaduras, por golpes, por torturas. Otras de las muertes se han producido porque las personas adquirieron enfermedades en la cárcel. El Salvador tiene capacidad para 35,000 personas en sus cárceles, pero ahora hay las 32,000 que estaban detenidas por delitos comunes, más las 80,000 y más que han sido detenidas por el régimen de excepción. Este gobierno informa que ha construido una megacárcel y dice que tiene capacidad para 40,000. Pues esa megacárcel actualmente, después de 1 año de haber sido inaugurada, tiene 14,000 personas recluidas. Es decir,
que la gran carga de población penitenciaria sigue en el sistema de cárceles que ya existían, muy precarias y no preparadas para las mujeres. El impacto en las mujeres esencialmente privadas de libertad son las torturas, los castigos a los que son sometidas y estar en cárceles que fueron hechas para hombres. Sus derechos sexuales y reproductivos se ven gravemente afectados y de ahí que se produzcan abortos, que se produzcan enfermedades o que desarrollen enfermedades relacionadas con su salud sexual y reproductiva. Nuestra investigación de muertes ha implicado una metodología muy importante. Es una investigación científica. Ha contado con médicos forenses, criminalistas, investigadores de campo. Estas 261 muertes de personas adultas y 4 niños y niñas, que hacen 265, han sido investigadas una por una y se ha determinado la causa de la muerte. Y una muestra de 16 casos fue sometida a una evaluación de un médico forense, quien determinó que en El Salvador no se realizan las autopsias cumpliendo el protocolo de Minnesota, que es el aprobado internacionalmente para personas que están privadas de libertad. Nuestra investigación también determinó que por lo general no se hacen los reconocimientos médico-legales y las autopsias en la debida forma. También hemos determinado que si bien es cierto, en algunos casos se han abierto investigaciones por estas muertes, estas son archivadas o simplemente no son investigadas. Y lamentablemente las familias que son informadas sobre la muerte de su familiar que estaba detenido, la información la reciben por empleados de funerarias, no por funcionarios de seguridad pública. Y muchas personas siguen siendo enterradas en fosas comunes. ¿Qué es esto? Un lugar donde se entierra personas desconocidas, lo cual es muy alarmante porque el sistema penitenciario tendría que tener el nombre y la dirección de procedencia de las personas detenidas. Este es un nuevo sufrimiento para las familias de las personas detenidas porque ahora deben buscar recuperar el cuerpo de quienes fueron enterrados como desconocidos. Otra parte de nuestra investigación ha sido el impacto en las niñas y los niños. Bueno, de estas 261 personas, 106 tenían hijos e hijas. Y el resultado de esto es que 176 niños y niñas han quedado en orfandad. Es decir, su padre o su madre ha muerto. Y muchos de ellos y ellas están bajo el cuidado de terceras personas, cosa que es muy grave. Pero por otra parte, de acuerdo a estimaciones que hemos realizado por falta de información pública, si comparamos la población detenida con la población que comúnmente está en estado de abandono en El Salvador, estimamos que más de 60,000 niños y niñas podrían estar en estado de abandono a partir de la gente que ha sido detenida. Y lamentablemente el gobierno de El Salvador no tiene programas de protección para estos niños y niñas, y mucho menos tiene programas de acompañamiento a las familias que ahora deben asumir el cuidado. Muchas de estas personas ni siquiera tienen un vínculo sanguíneo con la persona que está detenida y con los niños y las niñas. Estamos hablando con Zaira Navas directamente desde San Salvador. Zaira, abogada de la organización no gubernamental Cristosal. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Zaira Navas directamente desde San Salvador. Zaira, abogada de la organización no gubernamental Cristosal. Estamos hablando sobre el último informe de su organización llamado El silencio no es opción, en donde nos está aportando Zaira datos de la situación de lo que está pasando
en este encarcelamiento masivo que ha puesto en marcha el presidente Bukele, que ha sido reelegido pese a que la Constitución prohíbe la reelección. ¿Cómo está entonces manejando Bukele, que hay consenso que tiene enorme habilidad para el manejo mediático y sobre todo de las redes, para pintar que este drama que tú nos venís planteando, que se está viviendo en lo que tiene que ver con este abuso sistemático de derechos humanos desde más de 2 años bajo este estado de excepción, lo vende como un éxito e invita, como ha pasado con otro país que deja mucho que desear ahora en el tema de derechos humanos, como es la Argentina de Milei, o también el tema de Noboa en Ecuador, que han ido a visitar a El Salvador para ver cómo está manejando este tema. ¿Cómo es la otra cara de la moneda, Zaira, de cómo vende esto el presidente Bukele a los salvadoreños? Bueno, lo vende no solo a los salvadoreños y salvadoreñas, sino también a nivel internacional. Esto va acompañado de una fuerte campaña mediática del uso de las nuevas tecnologías, de influencers, de personas que están ya colocadas y que tienen un público desde hace muchos años, a quienes trae a visitar a El Salvador y muestra lo que quiere mostrar. Esto es meramente conocido como populismo punitivo. Vende imágenes de un El Salvador que no es tal. Y abre incluso esta cárcel llamada Centro para el Confinamiento para el Terrorismo, CECOT, pero abre solo una parte de la cárcel. Y entonces lleva influencers, lleva medios de comunicación y dice frecuentemente que El Salvador es el más seguro del mundo. Y muestra imágenes de personas detenidas con tatuajes y con cara de malos. Sin embargo, la realidad no es esa. La realidad que nosotros hemos probado en esta investigación es que la mayoría de personas detenidas son personas que no están vinculadas a estas estructuras criminales. Ojalá y realmente capturaran a los delincuentes. La investigación que Cristosal hizo, que es, podemos hablarlo más adelante, que analiza procesos judiciales, determina que un reducido porcentaje, creo que no pasa de 145 personas, eran realmente vinculadas a pandillas. Y que estas personas vinculadas a pandillas son muy pocos los que tienen un rol relevante dentro de la estructura criminal. Zaira, y entonces tú dirías que esto es un gobierno democrático, un gobierno dictatorial. Definitivamente, entonces Bukele, un dictador número 2.0 de esta estructura moderna de las comunicaciones. Hay que decir que las habilidades comunicacionales de este equipo, la contratación de muchas firmas internacionales, de lobby, etcétera, tienen grandes habilidades y han logrado colocar muy bien el mensaje. Incluso él se mofa diciendo que es un dictador cool. Sin embargo, a tu pregunta, debo decir que en estricto sentido, tú ya lo decías, Bukele se ha reelegido violando la Constitución de la República. Entonces, bueno, fue electo, sí, pero fue electo de manera irregular. Podríamos decir que es una autocracia. Sin embargo, todas las características que nosotros venimos planteando y documentando nos llevan a decir que estamos en una dictadura moderna. Si nosotros hacemos las comparaciones con las dictaduras de antaño, pues bueno, siempre era con el uso de la fuerza, con ejecuciones extrajudiciales, etc. Pero aquí estamos viendo persecución de periodistas, el uso, por ejemplo, de Pegasus, que es una tecnología para infiltrar teléfonos y las comunicaciones de quienes se considera opositores, y meten el grupo de opositores a las organizaciones de derechos humanos. Y por otro lado, una persecución muy fuerte a defensores y defensoras de derechos humanos que no están
están expuestos públicamente, pero que trabajan en la defensa de derechos en los territorios. Este régimen de excepción y estas políticas de seguridad de Bukele golpean a la gente pobre. Están buscando disminuir cualquier reacción de la población sembrando el miedo. Eso que vemos en otros países de manifestaciones fuertes, de gente organizada, pues Bukele se ha adelantado a evitar que esto ocurra, porque a la gente se le amenaza que va a ir detenida con el régimen de excepción si sale a las calles. Y justo han detenido a líderes y lideresas que organizan en el territorio a las personas para protestar por detenciones ilegales, por su derecho al medio ambiente, etcétera. Y en el caso de tu organización y en el caso personal tuyo, por andar denunciando con esta claridad meridiana esta autocracia, este dictador cool de Bukele, ¿te han hecho sentir el rigor o le han hecho sentir el rigor a tu organización Cristosal? Bueno, Cristosal ha sido declarada como la organización enemiga pública número 1 de este gobierno por el mismo presidente. En cadenas nacionales incluso se ha referido a nuestra organización y a miembros de esta organización. Nuestro director fue una de las personas que fue hackeada con Pegasus en su teléfono, y esto fue del conocimiento público. Y constantemente quienes ejercemos vocería de la organización somos señalados y señaladas como defensores de pandilleros o que queremos que la gente buena se muera en el país. Y la organización como tal ha tenido una persecución fiscal muy grande, al grado que ahora nosotros estamos siendo tratados como que fuésemos una empresa privada. Por eso decía que la modalidad de dictadura ahora es distinta. Ya no las podemos comparar tanto con las dictaduras de antaño. Son nuevas dictaduras, como dice el mismo presidente. Bueno, no es presidente actualmente, pero como dice el mismo Bukele, es una dictadura cool. Ahora, en este aspecto, ¿qué es lo que tú ves como futuro? Es decir, ¿esto va a seguir? ¿Esto le están dando a alguna parte del planeta, del norte o de donde tú quieras, algún tirón de orejas para que el dictador cool, como lo han apodado, baje y entonces este nivel de atropellos a los derechos humanos y a los derechos de las mujeres y a los derechos de los niños pare o tiene vía libre y acá está todo bien? Nosotros creemos que el rol de la comunidad internacional es muy importante y agradezco este espacio que nos dan a Cristosal para poder comunicarle al mundo lo que está ocurriendo, precisamente porque vemos bastante silencio de la comunidad internacional. El hecho de que muchos diplomáticos, incluso presidentes, hayan venido a una toma de posesión que obviamente era inconstitucional nos dice mucho. Pero esto también ocurrió con Juan Orlando Hernández en Honduras, quien hizo el mismo procedimiento y ahora está preso en Estados Unidos. Esperamos que los gobiernos y las organizaciones de derechos humanos que nos han acompañado por muchos años tomen la palabra y vean más allá de lo que se vende. Obviamente los intereses de algunos países son eminentemente económicos o geopolíticos. Sin embargo, cuando se instauran dictaduras como ocurren en Centroamérica y como ocurren en algunos países de Sudamérica, es un riesgo para las naciones. La democracia, la paz, el respeto a los derechos es algo que todas y todos debemos anhelar. Sin embargo, cuando toleramos que esto ocurra en un país vecino, nos ponemos en riesgo, porque como tú mismo has dicho, en Argentina, en Ecuador, en Chile incluso, la gente demanda, y en Colombia, la gente demanda tener un Bukele, porque lo que mira son supuestos resultados. Entonces es muy importante que se dé a conocer lo que la otra cara de El Salvador, como tú decías, y que se difunda una información distinta. Y aquí debo lamentar que Bukele hace un muy buen uso de redes sociales y de quienes se denominan influencers. Zaira Navas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Jorge.